está aquí. Hola hermanos, bienvenidos a la reflexión del Evangelio de hoy. A veces Jesús camina a nuestro lado y no lo reconocemos porque el dolor nos ha cerrado los ojos. Hermanos, si alguna vez te sentiste así, hoy el Evangelio es para ti. Pero antes de la reflexión, invocaremos juntos al Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. A ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35, encontramos una de las escenas más hermosas después de la resurrección. El versículo clave dice: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas capítulo 24, versículo 32. Este evangelio es importante porque nos muestra algo que todos vivimos alguna vez, momentos en los que sentimos que Dios está lejos, que la esperanza murió, que nuestros planes se derrumbaron. Los discípulos de Emaús iban caminando tristes porque creían que todo había terminado. Habían puesto su esperanza en Jesús, pero la cruz los había confundido. Ellos pensaban que el Mesías iba a liberar políticamente a Israel, pero no entendían todavía que Jesús había venido a vencer algo mucho más grande, el pecado y la muerte. Y aquí hay un detalle muy profundo. Para un judío del siglo I, caminar acompañado era mucho más que trasladarse. El camino era símbolo de la vida, de la fe y de las decisiones. Por eso, cuando Jesús se acerca a caminar con ellos, no solo se une físicamente a su viaje, se mete en su dolor, en sus preguntas y en su decepción. Además, en el mundo judío era muy importante la hospitalidad. Recibir al extranjero era una obligación sagrada. La tradición rabínica enseñaban que acompañar al viajero y compartir la mesa era una obra de misericordia. Por eso los discípulos le dicen a Jesús: quédate con nosotros. Ellos todavía no saben quién es, pero le abren la puerta de su casa. Y ahí ocurre algo que cambia todo. Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se los da. Ese gesto no era cualquier gesto. Era la forma tradicional en que el padre de familia precedía la comida judía y bendecía a Dios antes de comer pan. Pero Jesús les da un significado completamente nuevo, porque repite los mismos gestos de la última cena. Lucas capítulo 22, versículo 19. Los discípulos reconocen a Jesús al partir el pan. No lo reconocieron primero por su rostro, lo reconocieron por la Eucaristía. La Iglesia siempre ha visto en este pasaje una imagen clara de la Santa Misa. Primero Jesús explica las Escrituras y luego se hace presente al partir el pan. Exactamente eso ocurre en cada Eucaristía, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. San Agustín decía que ellos vieron a Cristo en partir el pan. Muchas veces nosotros también somos como esos discípulos.
Vamos caminando tristes por una enfermedad, una traición, una deuda, un problema familiar, una crisis en el matrimonio, una oración que parece no ser escuchada. Y mientras vamos diciendo, ya no hay solución, Jesús viene caminando a nuestro lado. Pero el dolor puede volvernos ciegos. Hay matrimonios que creen que ya no hay esperanza. Hay jóvenes que creen que ya arruinaron su vida. Hay padres que lloran por un hijo alejado de Dios. Hay personas heridas que piensan que Jesús las abandonó. Pero este evangelio nos enseña algo muy fuerte. Aunque tú no lo veas, Jesús no se ha ido. Él sigue caminando contigo. Él sigue explicándote la historia de tu vida a la luz de Dios. Él sigue entrando en tu casa cuando le dices, quédate conmigo. Y algo muy hermoso es que Jesús no obliga a nadie. Él hace como que sigue de largo, espera ser invitado. Dios respeta profundamente nuestra libertad. Jesús entra donde es invitado, entra en el corazón humilde, entra en la casa que le abre la puerta, entra en la vida del que le dice sinceramente, Señor, quédate conmigo, porque ya atardece. Y quizás hoy también está atardeciendo en alguna parte de tu vida. Tal vez está oscureciendo tu fe, tu matrimonio, tu paz, tu esperanza. Entonces hoy repítele a Jesús, quédate conmigo, porque cuando Jesús entra, el miedo se va. Cuando Jesús entra, el corazón vuelve a arder. Cuando Jesús entra, hasta la noche más oscura comienza a iluminarse. La Iglesia nos enseña que Cristo resucitado está verdaderamente presente en la Eucaristía. Por eso, este Evangelio también nos recuerda que no basta con admirar a Jesús de lejos. Necesitamos encontrarnos con Él en la misa, en la confesión, en la oración y en la palabra. Recuerda, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo, capítulo 28, versículo 20. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. San Juan, capítulo 6, versículo 54. Hermanos, preguntémonos hoy, ¿en qué parte de mi vida siento que perdí la esperanza? ¿Estoy dejando que el dolor me impida reconocer a Jesús? ¿Hace cuánto no le digo sinceramente al Señor, quédate conmigo? ¿Estoy buscando a Jesús en la Eucaristía o solo cuando tengo problemas? ¿Qué parte de mi corazón todavía sigue cerrado para Dios? Les cuento una historia. Un hombre perdió su trabajo y durante meses no conseguía empleo. Comenzó a desesperarse. Dejó de ir a misa, dejó de orar y empezó a pensar que Dios lo había abandonado. Un día su mamá le dijo, aunque no entiendas nada, seguí caminando y no dejes de ir a misa. Él obedeció sin ganas. Durante semanas fue a la iglesia triste, enojado y vacío. Pero un domingo, al escuchar el Evangelio y recibir la Eucaristía, sintió una paz que no había sentido en meses. Su problema no desapareció de inmediato, pero ya no caminaba solo. Poco tiempo después encontró trabajo, pero él mismo decía algo muy fuerte. Lo mejor no fue encontrar empleo, lo mejor fue descubrir que Jesús nunca me había abandonado. Eso mismo pasó en Emaús. El milagro más grande no fue que Jesús apareciera. El milagro más grande fue que transformó un corazón triste en un corazón lleno de fe.
Este Evangelio también nos ayuda a entender por qué los católicos creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. No creemos que sea solamente un símbolo. Creemos que es Cristo vivo quien se nos entrega, porque así lo enseñó Jesús. Esto es mi cuerpo. Y San Pablo dijo, el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso la misa no es un simple recuerdo, es un encuentro real con Jesús resucitado. Ahora hagamos un pequeño momento de silencio y preguntémonos, ¿qué me está diciendo Dios hoy? ¿Hay alguna tristeza que me está impidiendo reconocer a Jesús? ¿Estoy dispuesto a invitar a Cristo a entrar en mi vida? ¿Qué necesita sanar Jesús en mi corazón? Oremos. Señor Jesús, quédate con nosotros cuando llegue la noche, cuando tengamos miedo, cuando no entendamos lo que estás haciendo, cuando sintamos que todo está perdido. Quédate en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos y en nuestros corazones. Haz arder nuevamente nuestra fe. Haznos reconocerte en tu palabra y en la Eucaristía. Y enséñanos a caminar contigo, incluso cuando no podemos verte. Nunca estás más cerca de Dios que cuando, aún herido, sigues caminando con fe. Bendiciones, hermano.